Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión haremos un cambio de temática. Usualmente nos centraremos en problemas de defensa. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en la aviación civil. El ascenso y la caída de los aviones de 2 pisos. Vamos a ello. Airbus y Boeing han estado descontinuando sus modelos de 4 motores más grandes desde hace algún tiempo, lo que hace que los aviones de 2 pisos sean cosa del pasado. Echamos un vistazo a su historia y por qué las aerolíneas los están abandonando por completo. La mayoría de los aviones comerciales tienen una plataforma de pasajeros y una plataforma de carga para equipaje y contenedores ULD, pero solo unos pocos tienen 2 plataformas de pasajeros, generalmente por encima o por debajo de una tercera plataforma de carga. El diseño de 2 pisos del Boeing 747 y el Airbus A380 brindó todas las comodidades para los pasajeros premium en el piso superior, mientras que las aerolíneas podían usar el piso principal debajo para abarrotar a más de 600 pasajeros. Por ejemplo, el Airbus A380-800 tenía capacidad para 853 pasajeros en una sola clase, o 644 en una clase de 2 niveles. Sin embargo, la mayoría de los aviones de 2 pisos de fuselaje ancho y largo comenzaron a desaparecer de los cielos a medida que aviones bimotores más eficientes se hicieron cargo de sus operaciones de largo recorrido. A partir de 2019, quedó claro que el Super Jumbo era demasiado grande para el mercado. Un momento agridulce para el A380 de 2 pisos. Airbus transportó su último fuselaje A380 por Francia en junio del año pasado, mientras se preparaba para cerrar la línea de después de menos de 2 décadas de producción. Por su parte, Boeing detendrá la producción de su famoso avión 747 para el 2023. Los últimos Boeing 747 se entregarán al gigante de carga Atlas Air en 2022, lo que marca el final del programa. A pesar de que su popularidad comenzó a disminuir mucho antes de que se informara el primer caso de COVID-19, ambos tipos se convirtieron en víctimas de la baja demanda de las aerolíneas a las que servían diligentemente durante una pandemia debilitante. Pero antes de profundizar en eso, veremos brevemente la historia de los aviones de 2 pisos. Historia del Double Decker. El Boeing 314 Clipper y el Short Sandringham fueron los primeros aviones voladores con 2 cubiertas. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, las aerolíneas de todo el mundo comenzaron a operar el Stratocruiser, un derivado en gran parte de 2 pisos del B-29 Superfortress. El Breguet de Pons francés, que entró en servicio en 1953, fue el primer avión completo de 2 pisos. El Boeing 747 de fuselaje ancho, que entró en servicio en 1970 y tenía una cubierta superior más pequeña que la cubierta principal, fue el primer avión de pasajeros parcialmente de 2 pisos. En ese momento, los viajes en avión se estaban volviendo más populares, y los Boeing 707 y 737 habían abierto el mercado para que los viajeros de clase media contemplaran volar en lugar de usar otros medios de transporte. El resultado fue la congestión del aeropuerto, y las aerolíneas ahora se vieron obligadas a competir por un número restringido de espacios de aterrizaje y despegue. Como resultado, los centros principales subastarían tiempos de venta por millones de dólares, ya que simplemente no había más espacios disponibles. Un avión más grande que pudiera transportar 2 o 3 veces el número de pasajeros y recorrer la misma distancia que un 737 resolvería el problema de las franjas horarias hasta cierto punto. Con el 747, más tarde apodado la reina de los cielos, Boeing se unió al mercado y Airbus lo siguió décadas más tarde con el A380. En presencia del presidente de Pan Am, Najib Halabi, la primera dama de los Estados Unidos, Pat Nixon, bautizó el primer Boeing 747 de Pan Am en el Aeropuerto Internacional Dulles, el 15 de enero de 1970. En lugar de champán, el Jumbo fue rociado con rojo, blanco y agua azul. El Jumbo voló por primera vez en la ruta Nueva York-Londres de Pan Am el 22 de enero de 1970.
Operaciones de larga distancia. Y así, la era de los aviones de 2 pisos de fuselaje ancho y largo se había consolidado en la aviación comercial. La mayoría de los viajeros de larga distancia apreciaron el espacio adicional proporcionado por ambos aviones, lo que permitió comodidades que no estaban disponibles en la mayoría de los aviones de un solo motor. Durante décadas, el Boeing 747 fue el primer motor cuádruple y el avión de pasajeros de 2 niveles en surcar los cielos, y la elección preferida de las aerolíneas para rutas de largo recorrido. La modesta cubierta superior de burbujas del 747 proporcionó acceso sin restricciones a toda la longitud del compartimiento para la cabina, a algunos pasajeros y las puertas de proa. Además, la joroba del 747 se utilizó una vez para salones de cócteles o como restaurantes en el cielo, mientras que el A380 era famoso por ser el primer avión comercial con ducha a bordo, que Emirates proporciona a los pasajeros de primera clase. La mayoría de los Boeing 747 eran aviones de pasajeros y solo unos pocos aviones de carga tenían puertas de morro. Por su parte, el recién llegado Airbus A380 Super Jumbo, el primer avión de pasajeros a reacción de 2 pisos del mundo, tenía 2 pisos para pasajeros que se extendían a lo largo del fuselaje y un piso de carga inferior completo. A finales de octubre de 2007, inició servicios regulares con Singapore Airlines. El transporte de troncos fue grande y con la llegada del A380-800, el Super Jumbo llegó con un rango de viaje de 8.208 millas náuticas o 15.200 kilómetros. Razones para la jubilación. En cualquier mercado, la innovación provoca disrupción. El hecho es que los aviones de 2 pisos se convirtieron en víctimas del deseo de sus fabricantes de crear tipos más nuevos que pudieran hacer el trabajo de manera más barata y eficiente que los gigantes que antes alababan. Como resultado, los transportistas de larga distancia que alguna vez fueron dominantes comenzaron a retirar gradualmente sus vehículos de 2 pisos. En 2020, la pandemia de coronavirus aceleró el proceso. Qantas y KLM, 2 de las aerolíneas más conocidas del mundo, comenzaron a acelerar el cierre de los gigantes. Air France retiró abruptamente su flota de Airbus A380 en mayo del año pasado, 11 años después del vuelo inaugural de su Super Jumbo. KLM y Virgin Atlantic y Corsair también retiraron sus Boeing 747 meses antes de lo previsto. Más aerolíneas siguieron su ejemplo. Por desgracia, esta semana Lufthansa rindió homenaje al último A380 estacionado en la aerolínea en Frankfurt. A pesar de su tamaño más pequeño, las aerolíneas comenzaron a acudir en masa a aviones bimotores eficientes como el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350XWB, que inevitablemente han reemplazado a sus predecesores como buques insignia de la flota. 4 motores que no significaban tanto como antes, y las aerolíneas comenzaron a reconocer que podían arreglárselas con menos. Para ser justos con estos gigantes, vale la pena señalar que Emirates volvió a poner en servicio el Super Jumbo después de la puesta en tierra. China Southern todavía opera una flota relativamente pequeña de 5 A380, y es probable que el tercer A380 de ANA llegue a Tokio una vez que vuelva la demanda. En cuanto al Boeing 747, había 441 jets en servicio activo de la aerolínea en agosto de 2021, que comprendían 6 747-100, 19 747-200, 4 747-300, 267 747-400 y 145 747-8. Algunas de las aerolíneas incluyen Air China, Air India, Asiana Airlines, Korean Air, LH, Mahan Air y Rosia Airlines. Aviones bimotores para volar rutas sobre el agua. Aún así, según Airbus, si bien el Boeing 747 anteriormente creaba rutas sin escalas, previamente inaccesibles, ahora son el 787 y el A350 los ocupan la mayoría de los espacios en la lista de los vuelos más largos del mundo. Y este último posee un rango superior más largo que el 747 más nuevo. En una pausa temporal debido a la pandemia, es un A350-900 que vuela la ruta más larga del mundo entre Singapur y Newark. Las aerolíneas ya no requieren aviones de 3 o 4 motores para atravesar el Atlántico,
y aviones tan pequeños como el Airbus A318 hacen la ruta transatlántica entre Nueva York y Londres casi diario antes de la pandemia. Podemos recordar que en la década de 1980, las regulaciones gubernamentales revisadas que permitían a los aviones bimotores volar rutas sobre el agua impulsaron la creación de aviones como el Boeing 777 y el Airbus A330 para volar esas rutas y hacerlas más rentables. La eficiencia es el nombre del juego. El combustible es el aspecto más caro de la operación de una aerolínea, y reemplazar un avión con una versión de un alcance similar o mejor puede ahorrarles a las aerolíneas millones. Una segunda cubierta en un avión agrega un peso significativo y, por lo general, tiene menos áreas de piso que la cubierta inferior, por lo que solo puede transportar una pequeña cantidad de pasajeros que generan ingresos. Las cifras de ingresos por combustible pasajeros simplemente no cuadran. En comparación con las aerolíneas que operan aviones de un solo piso más grandes, una aerolínea que opera con aviones de 2 pisos solo puede obtener un pequeño aumento de ingresos. Se pueden volar 2 Dreamliners por menos del costo de un vuelo de un Airbus A380 y es probable que el A350 ofrezca beneficios económicos comparables. Además, los aviones bimotores de bajo consumo de combustible más nuevos no solo son más económicos de operar, sino que también son menos costosos de comprar. Según la lista de precios más recientes de Airbus, el A350 cuesta aproximadamente $366.5 millones y el Boeing 787 Dreamliner $338.4 millones respectivamente, a diferencia del A380 que cuesta $445.6 millones y el Boeing 747-8 cuesta $418.4 millones. Más sin escalas, menos comodidad. El hecho es que en lugar de menos vuelos en aviones más grandes, lo que significa menos flexibilidad para los viajeros que no querían depender de un solo vuelo por día. La ola de aviones de próxima generación permitió a las aerolíneas ofrecer más rutas sin escalas, como rutas de baja demanda. Se volvió rentable debido a la eficiencia de la aeronave. El modelo fue iniciado por 2 aerolíneas, British Airways y Norwegian Long Haul. Abrieron una serie de rutas a mercados secundarios que normalmente no tendrían servicios directos a centros más grandes. Sin lugar a dudas, existe el factor de comodidad que los pasajeros extrañarán experimentar volar en la Reina de los Cielos y el Super Jumbo. En una entrevista con David Strong de Business Insider, el CEO de Emirates, el operador de A380 más grande del mundo, lamentó la conclusión del programa, afirmando que nada va a ser tan bueno como el Super Jumbo para la experiencia del pasajero. Por los gigantes del cielo, mi más grande condolencia. En fin, hemos llegado al final de este video. En mi punto de vista me parece muy doloroso la caída de estas dos grandes aeronaves, sobre todo por el 747, que ha marcado una época para muchos aficionados de la aviación. Esto ha sido todo por este video. Te invito a que te suscribas a este canal, le des like y actives la campanita. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.